La tarde del 27 de septiembre de 1954 parecía tranquila en el pequeño pueblo montañoso de Prémanon, al este de Francia. Pero lo que ocurrió esa jornada cambiaría para siempre la percepción de una familia y de toda la comunidad. 4 niños, entre ellos Raymond Romand, de apenas 12 años, salieron de casa alarmados por los ladridos frenéticos de su perro. No era un simple ladrido de alerta, era un gemido desesperado, una mezcla de terror y desesperación que desgarraba el silencio del lugar. Algo no estaba bien. Apenas cruzaron el umbral, lo vieron. En el suelo, a escasos metros del jardín, descansaba un objeto extraño, de forma redondeada y dimensiones imposibles para cualquier vehículo terrestre conocido. No emitía ruido alguno, pero vibraba levemente, como si estuviera vivo. Los chicos se miraron entre sí, sin comprender del todo lo que estaban presenciando. Y entonces, en el patio, algo aún más inquietante, una figura pequeña, de movimientos pausados, emergió de la penumbra junto a unos arbustos. Sus proporciones no eran humanas. Los niños, sin tener otra explicación, lo interpretaron como un fantasma. No porque fuera translúcido, sino por la manera en que parecía flotar más que caminar, y por esos ojos que brillaban con un reflejo antinatural, como si absorbieran la luz. Raymond, llevado por la mezcla de miedo y valentía infantil, hizo lo que muchos harían en una situación de peligro, tomó una piedra y la arrojó con fuerza hacia el intruso. El ser no esquivó. El proyectil lo alcanzó, pero no provocó reacción alguna. Ni un gemido, ni un movimiento brusco. Tan solo un leve retroceso, como si el cuerpo del ente absorbiera la energía del impacto. Fue entonces cuando el objeto en el suelo emitió un leve zumbido, casi imperceptible al oído humano, pero suficiente para silenciar al perro, que se echó de inmediato al suelo, temblando. Los niños, paralizados por el miedo, vieron cómo la figura se dio la vuelta lentamente y comenzó a desplazarse hacia la nave, sin apuro, sin miedo. Raymond intentó lanzar otra piedra, pero su brazo no respondió. Literalmente no podía moverse. Uno de los niños empezó a llorar. Otro retrocedió a la casa, pero la puerta, que habían dejado entreabierta, ahora estaba cerrada, y no respondía a los intentos por abrirla. ¿Estaban atrapados? ¿O algo, o alguien, había intervenido? Entonces, un detalle, el aire en torno al objeto comenzó a ondular, como si se distorsionara, como si el calor de una hoguera invisible comenzara a envolver la escena. El ser subió a bordo del aparato, que lentamente comenzó a elevarse sin emitir sonido alguno. Nada de viento, nada de humo, solo la vibración leve en el suelo y un aroma metálico, casi ácido, que se apoderó del entorno. Cuando el objeto desapareció por completo, la puerta de la casa se abrió como si nada. El perro seguía en el suelo, con los ojos abiertos, pero sin moverse. Y los niños, simplemente se miraron, sabiendo que nadie creería lo que acababan de presenciar. Pero eso no fue lo más perturbador. Días después, Raymond comenzó a dibujar compulsivamente un símbolo que jamás había visto antes, un círculo con 3 líneas quebradas que emergían de su base. Lo repetía en cada hoja, en cada cuaderno, en las paredes de su habitación. No sabía qué significaba. Nadie lo sabía. Y es aquí donde la historia comienza a entrelazarse con otros casos de la misma oleada de septiembre de 1954. En Perpiñán, Chaveville y otros puntos de Francia, se reportaron apariciones similares, figuras diminutas, objetos silenciosos, y un detalle común, símbolos repetidos por los testigos. ¿Coincidencia? ¿O una comunicación codificada? Si quieres seguir explorando con nosotros más casos como este, suscríbete y activa las notificaciones. Hay muchos más misterios que aún nos esperan. ¿Quién era ese ser? ¿Por qué no reaccionó ante la agresión? ¿Qué relación tenía con los símbolos que comenzaron a aparecer por toda la región? ¿Fue una advertencia o un simple accidente de presencia? El fenómeno no terminó con la desaparición del objeto volador. En los días posteriores al incidente, la familia Romand notó que las plantas del jardín donde el artefacto había estado posado presentaban una extraña quemadura en forma circular.
No era fuego, ni hielo. Las hojas se tornaron negras desde el borde hacia el centro, como si algo invisible las hubiese corroído lentamente. Las flores se marchitaron sin explicación y la tierra misma adquirió una tonalidad grisácea, árida, como si algo la hubiese succionado desde dentro. Los vecinos, al enterarse de lo ocurrido, comenzaron a especular. Algunos hablaban de espíritus. Otros, de tecnologías militares secretas. Pero había quienes susurraban una palabra que en 1954 comenzaba a circular con creciente frecuencia: extraterrestres. Raymond, el niño que arrojó la piedra, comenzó a mostrar un comportamiento extraño. No solo dibujaba símbolos de manera obsesiva. También hablaba en sueños. Su madre, aterrorizada, lo escuchó repetir una secuencia de palabras en un idioma que ella no reconocía. Algunas noches, él se levantaba dormido, caminaba hasta el jardín y se quedaba de pie mirando el mismo punto donde había estado el objeto, como esperando que regresara. Los médicos no supieron explicar su conducta. Tampoco el leve zumbido que algunos aseguraban escuchar cerca de la casa cada noche, justo antes de la medianoche. Los más escépticos culparon al trauma. Pero los más observadores notaron que otros niños del pueblo también comenzaron a tener sueños similares. Y luego vinieron los apagones. Durante varias noches, sin razón aparente, la electricidad en el barrio desaparecía durante exactamente 7 minutos. Ni más, ni menos. Lo curioso es que esto solo ocurría en la cuadra donde vivía la familia Romand. Las compañías eléctricas no encontraron ninguna falla técnica. A pesar de los reportes, no había cables dañados, ni transformadores sobrecargados. Todo indicaba que algo externo estaba interfiriendo. Un día, Raymond dibujó un mapa. Un mapa que representaba una zona boscosa cercana al pueblo, pero con detalles que ni siquiera los adultos conocían. Señaló un punto, y dijo que el hueco estaba allí. Cuando sus padres le preguntaron qué significaba eso, solo respondió: allí bajaron antes. Y volverán. Intrigados y preocupados, algunos vecinos decidieron acompañar al padre de Raymond a explorar esa área. No encontraron nada evidente, salvo por una pequeña depresión circular en el terreno, perfectamente simétrica, cubierta de un musgo rojizo que nadie supo identificar. Tomaron una muestra y la llevaron al laboratorio de una escuela en la ciudad de Ginebra. El resultado no era un tipo de hongo terrestre conocido. ¿Qué había visto realmente ese grupo de niños en Prémanon? ¿Un visitante solitario de otro mundo? ¿Un explorador? ¿Una entidad de origen desconocido que se desplazaba con tecnología fuera de toda comprensión humana? Lo más desconcertante fue lo que ocurrió 3 semanas después. Un periodista local que intentaba reconstruir los hechos sufrió un accidente en circunstancias sospechosas. Su coche, sin motivo aparente, se salió del camino y cayó por una pendiente. Sobrevivió, pero perdió parte de su memoria. Y cuando volvió a hablar, aseguró que justo antes del accidente había visto una figura en medio del camino. Una figura pequeña, inmóvil, y con ojos que reflejaban la luz como espejos. Nada volvió a ser igual en Prémanon. El silencio que antes era sinónimo de paz se convirtió en una carga constante. Algunos se mudaron. Otros decidieron no hablar más del tema. Pero hay algo que aún persiste en el lugar, la sensación de que fueron observados, de que hubo una presencia, y de que esa presencia no se ha ido del todo. Algunos años más tarde, cuando Raymond ya era adolescente, empezó a tener episodios de lo que los médicos de la época llamaban ausencias. Momentos en los que su mirada se perdía, dejaba de responder al entorno y parecía entrar en un estado de trance. En una de esas ocasiones, su madre relató que lo encontró escribiendo con una caligrafía completamente distinta. Letras angulosas, inclinadas, que no se parecían en nada a su escritura habitual. Consultaron a un sacerdote local, quien, al observar los escritos, pensó que podría tratarse de un caso de posesión. Pero al mostrar las páginas a un profesor universitario de Dijon, este tuvo otra opinión: se trataba de un sistema simbólico desconocido,
con patrones que se repetían de forma lógica, como si se tratara de un lenguaje estructurado. Los símbolos parecían corresponderse con las posiciones de estrellas conocidas. Uno de ellos incluso coincidía con el esquema de Zeta Reticuli, una estrella binaria que más tarde sería vinculada con otros supuestos contactos extraterrestres, como el famoso caso de Betty y Bernay Hill. Pero lo curioso es que aquel conocimiento aún no había sido difundido en Francia. ¿Cómo podía Raymond conocer esos patrones celestes? Con el paso de los años, Raymond intentó continuar con una vida normal. Pero algo siempre lo acompañó, una sensación permanente de ser vigilado. En varias ocasiones reportó ver luces en el bosque, las mismas que aseguraban haber visto sus vecinos en los días posteriores al incidente de 1954. No eran luces de vehículos ni de cazadores. Se trataba de esferas flotantes, de color blanco azulado, que se desvanecían en cuanto alguien intentaba acercarse. Uno de los elementos más inquietantes de esta historia emergió en 1972, cuando un equipo de investigadores franceses del GEPA, Groupe d'études des phénomènes aériens, reabrió el caso. Entrevistaron a Raymond, a sus hermanos, e incluso a algunos de los vecinos que aún vivían en el pueblo. Lo que encontraron fue una serie de coincidencias que parecían demasiado exactas como para ser casuales. Los testimonios coincidían en que, la noche del 27 de septiembre, justo antes de que los niños salieran al jardín, el cielo se iluminó brevemente con un destello blanco que no generó sombra, pero que parecía venir de todas partes. El fenómeno fue tan rápido que muchos pensaron que fue solo una ilusión, hasta que días después, en pueblos vecinos, comenzaron a reportarse experiencias similares, objetos silenciosos, entidades diminutas, y una sensación de parálisis momentánea entre los testigos. El patrón se repetía. Y lo más perturbador, las fechas también. Cada 27 de septiembre, entre las 10 y 11 de la noche, algunos habitantes de Prémanon comenzaron a reportar sueños inusuales. Despertaban sobresaltados, con la sensación de que alguien, o algo, había estado en la habitación. Un anciano que vivía cerca del bosque declaró que cada año, durante esa fecha, escuchaba un zumbido bajo en las colinas, como una respiración mecánica que salía desde la tierra misma. ¿Era posible que el fenómeno no hubiese terminado? El equipo del GEPA recolectó datos, grabaciones y análisis de campo. Pero antes de que pudieran publicar su informe final, el proyecto fue cancelado. Oficialmente, por falta de presupuesto. Extraoficialmente, varios de sus integrantes recibieron llamadas anónimas en las que se les advertía que detuvieran sus investigaciones. Uno de ellos, Pierre Laudet, envió una carta a un colega suizo semanas antes de desaparecer. En ella, escribió: lo que ocurrió en Prémanon no fue un simple avistamiento. Fue una entrada. Una apertura. Algo se activó allí. Y no estamos solos. La carta nunca fue publicada. Pero una copia anónima llegó años más tarde a un periodista de Grenoble, quien trató de investigar el caso y encontró que todos los registros escolares de Raymond habían desaparecido. Al igual que los informes médicos de sus episodios de trance. ¿Por qué borrar esa información? ¿Qué contenían que no debía saberse? Décadas después, en los años 90, un equipo de documentalistas alemanes especializado en fenómenos paranormales visitó Prémanon. Su objetivo era filmar una serie de episodios sobre los encuentros ovni más olvidados de Europa. El caso de Raymond Romand parecía uno de los más intrigantes. Durante su estancia, entrevistaron a Raymond, ya un hombre mayor, reservado, con el rostro marcado por los años pero con una mirada intensa que parecía atravesar el tiempo. Aceptó hablar, con una condición, que no se grabara el momento en que relatara lo que verdaderamente vio esa noche, más allá de lo que ya se había dicho públicamente. Lo que contó en esa entrevista privada dejó helados a los presentes. Raymond aseguró que el ser al que le arrojó la piedra no estaba solo. Afirmó que, en el momento exacto en que el objeto vibraba en el suelo, otros dos seres estaban al borde del bosque, observándolos. No eran pequeños como el primero.
Eran más altos, esbeltos, con extremidades largas y una piel que no reflejaba la luz, sino que la absorbía. Estaban inmóviles, como estatuas, pero sus ojos brillaban con un resplandor tenue, casi hipnótico. El pequeño ser en el patio, según Raymond, actuaba como una especie de cebo. Su presencia no era accidental. Era parte de una estrategia. Mientras los niños lo observaban, los otros seres permanecían ocultos, estudiándolos, midiendo sus reacciones. Cuando el objeto despegó, Raymond no solo sintió miedo, también escuchó algo. Una voz dentro de su cabeza. No palabras, sino una emoción, una intención. Como si lo estuvieran reconociendo, como si lo hubiesen marcado. Desde entonces, dijo, nunca volvió a sentirse solo. En 1998, uno de los camarógrafos del equipo de documentalistas regresó a Premanon por su cuenta, con la intención de realizar un seguimiento personal. Lo último que se supo de él fue una llamada que hizo a su esposa desde una cabina telefónica en Gex, un pueblo cercano. En ella dijo solo una frase. Raymond tenía razón. No era un fantasma. Nunca se volvió a saber de él. La policía encontró su coche a la orilla de un camino forestal, con la puerta abierta y el motor aún encendido. No había señales de lucha. Solo sus zapatos, perfectamente alineados junto al asiento del conductor. En los años siguientes, los rumores aumentaron. Algunos habitantes de Premanon aseguraron que, en noches claras de septiembre, podían verse luces flotando sobre el bosque. Otros, que sus relojes se detenían al pasar por cierto sendero cerca de la casa de los Romand. Pero nadie se atrevía a hablarlo en público. La familia Romand vendió la casa en 2003. Los nuevos dueños solo duraron 6 meses. Alegaron problemas de salud inexplicables, mal funcionamiento eléctrico constante y, sobre todo, pesadillas recurrentes. El padre de familia declaró que su hija, de 6 años, hablaba en sueños en un idioma que no conocían y dibujaba círculos concéntricos con una precisión inhumana. Lo más inquietante fue el último testimonio registrado antes de que el caso quedara silenciado por completo. En 2007, un visitante del museo local, fascinado por las historias antiguas del pueblo, se aventuró a visitar la zona boscosa donde supuestamente se había posado el objeto. Encontró la misma depresión circular en el terreno, aún visible, cubierta de un musgo oscuro. Decidió tomar una fotografía. Al revelar la imagen, notó algo que no había visto en el momento, una silueta al fondo, parcialmente oculta entre los árboles. Pequeña. Diminuta. De pie. Observando. La fotografía fue enviada a varios expertos, quienes no pudieron determinar qué era con certeza. Algunos dijeron que era una pareidolia. Otros, que se trataba de un animal. Pero los que conocían la historia, supieron inmediatamente lo que estaban viendo. Hoy, el caso de Raymond Romand y el encuentro de Premanon permanece oficialmente sin resolver. Pero en los círculos privados de investigadores del fenómeno OVNI, se ha convertido en uno de los más inquietantes de toda la oleada francesa de 1954. No por su espectacularidad, sino por su patrón invisible, el silencio prolongado, la huella psicológica duradera en los testigos, la alteración física del entorno y el encubrimiento progresivo de toda evidencia concreta. Raymond falleció en 2014, a los 72 años. Sus últimos años los vivió en reclusión, negándose a hablar más del tema. Solo una vez, en una carta que dejó sin destinatario y que fue encontrada entre sus pertenencias, escribió lo siguiente. El ser al que vi no vino solo. Yo lo sentí dentro de mí desde aquel día. Como si me hubiera marcado. Como si me llevara con él, aunque mis pies nunca se movieran. Esa carta fue destruida por su hermano, quien dijo temer que las palabras de Raymond atrajeran nuevamente aquello que lo visitó. Porque en Premanon, los ecos de aquella noche aún resuenan en los árboles, en los campos, en los sueños de quienes aún recuerdan y callan. ¿Fue este encuentro un simple malentendido entre civilizaciones? ¿Una prueba?
O la manifestación de una presencia que se repite cíclicamente, siempre en silencio, siempre en la periferia de lo humano. La ciencia aún no ha podido responder. Y quizás nunca lo haga. Porque el caso de Premanon no se ajusta a los moldes clásicos, no hubo comunicación directa, no hubo abducción, no hubo luces deslumbrantes ni testigos masivos. Solo 4 niños, un objeto imposible y una marca que perduró por generaciones. Si quieres seguir explorando con nosotros más casos como este, suscríbete y activa las notificaciones. Hay muchos más misterios que aún nos esperan. Y ahora te pregunto, ¿y si no fue un visitante aislado? ¿Y si Premanon no fue el único portal, sino uno de muchos? Tal vez, mientras miras este video, otro niño en otro lugar del mundo esté viendo exactamente lo mismo. Te invito a seguir descubriendo lo que ocurrió en el caso anterior, los seres de Perpiñán, Francia, que dejaron a un estudiante en estado de shock tras presenciar un aterrizaje inexplicable, realidad o programación mental. No te lo pierdas.